Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? ¿Tal cómo andamos? Bueno, hoy vamos a entrar en un capítulo nuevo, que es la parte que corresponde a simetría. Hola, Alonso. Bueno, entonces vamos a entrar en lo que es directamente una estructura geométricamente simétrica, lo que habíamos estudiado en estática, el eje de simetría, cuando se daba de que la estructura era geométricamente simétrica. Para eso voy a compartir con ustedes el material que vamos a utilizar. Si me pueden avisar, por favor, si se ve bien. Esto están viendo. Sí, profe. Perfecto. Simplificaciones en estructura simétrica. ¿Cuándo podemos hablar de que la estructura es simétrica? Directamente cuando tenemos de que el apoyo, acá tenemos un apoyo de tercer género, acá tenemos un apoyo de tercer género con las condiciones indicadas. Si acá es perfecto, restringida totalmente, acá tiene que ser perfecto, restringida totalmente. Si acá tenemos un apoyo elástico que permite un giro directamente por flexión, acá lo mismo se tiene que dar, pero simétricamente. Después, esta columna que vemos acá, la columna tiene que cumplir con las condiciones de que la sección transversal debe ser idem a lo que tenemos a la derecha, de la misma forma. Y lo mismo ocurre con la viga, porque la viga de repente la mitad puede ser de un material y la otra mitad de otro material. Entonces ya no puede ser más directamente simétrica, porque tiene que cumplir las condiciones. Por ejemplo, este tiene un módulo de elasticidad longitudinal definido, ese mismo módulo debe tener esta. Es decir, tiene que cumplir con las condiciones, características geométricas para todos sus materiales, ¿verdad? Debe cumplir, aparte de eso, debe cumplir con los bordes, que son los apoyos en este caso, que son elementos estructurales externos a la estructura. Entonces, vemos de que la carga P sub 3, la P sub 3 es directamente, le empuja a la columna de tal manera para acercarlo al eje de simetría. Y este es el eje de simetría, la forma de indicar el eje de simetría. Fíjense, este eje de simetría. También se le suele indicar CL, que se llama centro de línea. Entonces, este es el eje de simetría, por lo tanto, estamos en presencia de lo que se llama cuando el eje de simetría corta una sección de una barra. Es decir, el eje de simetría está cortando a la estructura dada solamente en una sección, en un punto, que es esto que está acá. Entonces, directamente, nosotros tenemos que ver de que el estado de carga P sub 3 le empuja directamente a esa sección que es intersectada por el eje de simetría hacia la derecha, mientras que la P sub 3, que está hacia la izquierda, le empuja hacia la izquierda. Y así sucesivamente los momentos flectores van a cumplir esas mismas condiciones. Fíjense, el momento acá es horario, mientras que acá es antihorario. Directamente la carga P sub 1 empuja a la viga hacia abajo, mientras que acá respecto al eje de simetría también tenemos en la misma forma la P sub 1 apuntando para abajo. Entonces eso nos dice directamente de que lo que está pasando es que el punto que es la intersección con el eje de simetría de la viga, directamente nosotros podemos decir de que ese punto no puede moverse horizontalmente. No puede moverse horizontalmente. Es decir, ustedes van a hacer la elástica y la elástica vamos a tenerla acá directamente. Aparte de eso, uno le empuja hacia abajo, ¿verdad? Tratando de flexar, que es la mitad de la viga acá que tenemos, de flexarlo para abajo, mientras que la otra cumple esa misma función. Por lo tanto, esta viga vemos de que la deformación o la directamente la elástica
que estamos viendo acá no sufre rotación. Porque ¿cuándo sufre rotación? Cuando este, por ejemplo, viene, gira, baja y nuevamente sube. Eso es rotación. Mientras que acá directamente lo que está pasando es que la curva es tangente a la horizontal. Entonces tenemos una sola tangente. Al tener una sola tangente, entonces no puede haber rotación directamente. Que es, en este caso, se da bastante bien debido a que nuestra tangente es horizontal. Entonces, las condiciones que cumple ese punto, que es la intersección del eje de simetría con la viga, cumple con la condición de que no puede moverse horizontalmente. Tampoco no puede girar. Ojo, no puede girar. Pero sí tiene directamente libertad de moverse verticalmente. Entonces nosotros lo que queremos es directamente definir qué tipo de vínculo tenemos que colocar en la intersección del eje de simetría con la viga, de tal manera para que nosotros podamos decir solamente voy a resolver la mitad, que esta mitad que está acá. Podemos elegir la mitad izquierda o la mitad derecha. Entonces elegimos la mitad izquierda. Entonces reemplazo por un vínculo en donde ese vínculo solamente puede moverse verticalmente, pero no tiene libertad de moverse horizontalmente ni tampoco de girar. Entonces, este vínculo, si van a indicar la fuerza reactiva sobre ella, tiene que indicar una horizontal y un momento flector. ¿Eso qué quiere decir? Que restringe directamente rotación y restringe movimiento horizontal. Entonces, directamente nosotros tenemos que analizar esta estructura que tenemos acá y trabajar con la mitad, pero teniendo en cuenta el concepto de que directamente el momento flector y la normal tienen que ser simétricos para una estructura simétrica con las cargas que estamos viendo ahora, en este caso es simétrica. Entonces directamente solamente cortamos y trabajamos con la mitad. Al cortar y trabajar con la mitad, directamente este vínculo, nosotros no tenemos ninguna tabla en donde directamente se da este vínculo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la K de simetría. La K de simetría. Y la K de simetría, si lo calculamos, que es lo que vamos a hacer enseguida, directamente es igual a 2 por E por I dividido la longitud total de la viga, que es esta longitud total que está acá. Entonces va a ser igual a 2 E por I sobre la longitud total de la viga, que es esto. Esa es la K de simetría. ¿Y cuánto es la tensión inicial? ¿Cuánto es la tensión inicial? Ahí donde tenemos directamente el punto que es intersectado por el eje de simetría y reemplazado por el vínculo, y por eso tomamos la mitad. Directamente podemos decir que el momento que vamos a tener acá, por ejemplo, es entrar en la tabla. Fíjense, tenemos tres cargas, P1, tenemos P2 y tenemos P1 nuevamente. Entonces yo digo, esta viga es de doble empotramiento. Entro en la viga para la carga P1. Calculo momento izquierdo su 0 y momento derecho su 0. Para P2 calculo momento izquierdo su 0 y acá la misma cosa, momento derecho su 0. Para P2, para P1 nuevamente, que está a la derecha, ¿verdad? Calculo momento su 0 izquierdo y el derecho su 0. Entonces, para este tres estados de carga, para eso podemos usar cualquiera de las tablas que tenemos, que es directamente usar esta que está acá, de acuerdo a la distancia. 3 veces. Darle el valor de A y B, calcular el momento, después darle el siguiente valor de A y B, que es en el medio, de acuerdo a lo que estamos viendo, y después el otro, la A se transforma en B. Eso es lo que ocurre en esta tabla. Entonces sumamos los tres efectos y directamente podemos decir de que tenemos un momento inicial acá y un momento inicial acá. Entonces, usando la tabla directamente, esta tabla o usar la tabla que ustedes ya saben que es esta. Entonces ya van a saber la cortante, los momentos máximos y directamente las deflexiones que de repente necesiten calcular. Entonces venimos nuevamente para seguir con la teoría y decimos, solamente tenemos problema cuando la estructura es simétrica con carga simétrica y cuando el eje de simetría corta
a una sección, a la barra, que es la barra que en este caso es la viga. ¿Por qué? Porque este tipo de apoyo no la tenemos. Entonces, ¿cómo tengo que resolver el problema? Usar la K de simetría. K de simetría. Y además de usar la K de simetría, que es 2EI sobre L, voy a utilizar directamente mi momento, su cero, que calculo para el caso de doble empotramiento. Y lo que me sale a la izquierda, esa es la que voy a colocar acá. No es que ustedes acá van a entrar en una tabla y calcular el momento izquierdo su cero, sino que entrar en esta tabla que tenemos completamente con una longitud L, así como está dado la estructura, y calculamos la tensión inicial para las 3 cargas y eso trasladamos acá. Entonces ya tenemos la rigidez para esta barra, que es la mitad. ¿Cuánto es 2I sobre L y cuánto es su momento de acuerdo a la tabla, ¿verdad? Mientras que acá no pasa nada. Acá directamente tenemos cuánto es el momento, 4I sobre L. Y tenemos la recíproca que es 2I sobre L. Directamente. Entonces, esta no sufre ninguna alteración respecto a la tabla que vamos a utilizar, pero sí, esta hay que tenerlo en cuenta. Y venimos acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para mostrarles simplemente, acá está. Ustedes tienen que saber que por simetría, directamente la viga que estábamos viendo ahí, la viga horizontal, en un extremo, en el izquierdo, puede girar en el sentido horario. Pero el derecho hay que hacerlo girar en el sentido antihorario, porque ese es el concepto de simetría. Directamente uno gira directamente en una dirección que es antihorario, mientras que el otro extremo gira en el sentido horario. Es decir, los giros van a tener el mismo módulo, pero son vectores opuestos. Y como son vectores opuestos, el giro que me sale a la izquierda va a ser igual al giro de la derecha, pero con signo cambiado. Eso ocurre directamente en esta parte del ejercicio. Entonces, el giro que yo tengo acá directamente es igual a sentido opuesto a lo que tengo acá. Por eso es que, fíjense, acá está. Acá está el eje de simetría y tenemos el giro en un sentido y acá tenemos en el otro sentido. O sea, de acuerdo al estado de carga, puede ser que salga esta positiva, ¿verdad? O puede ser que la positiva sea esta, dependiendo del estado de carga, así como lo estamos viendo. Y fíjense, acá está directamente. K de simetría, 2E por I sobre la longitud, pero es esta longitud total que está acá. Bueno, ¿y cómo demostramos cómo sale la K de simetría? Entonces yo digo, este nudo izquierdo voy a permitirle que gire en el sentido horario. Acá le permito un giro unitario y me sale un momento que es 4I sobre L negativo. Negativo. Después vengo en el derecho y hago girarlo, lo hago girar en el sentido opuesto a lo que hice hacia el lado izquierdo. Entonces lo hago girar en el sentido antihorario. Y acá es 4I sobre L. Pero ¿cuánto es la recíproca? Es 2EI sobre L. Entonces en este nudo, directamente, ¿qué es lo que estamos teniendo? Uno de 4EI sobre L y el otro es de 2EI sobre L. Son vectores que tienen sentido opuesto. Entonces directamente la resta es la que me va a dar, que es 2EI sobre L. Entonces directamente nosotros podemos elegir este que es antihorario, entonces 4EI sobre L y este va a ser horario. Entonces este va a ser igual a menos 2EI sobre L. Entonces hacemos la suma algebraica y me sale 2EI sobre L. Simplemente eso es lo que se hace para la parte, pero hay que saber que los giros tienen sentido opuesto para simetría. Y para asimetría, los giros tienen igual sentido. El mismo módulo y el mismo sentido. Eso es para asimetría. Bueno, entonces directamente se resta, es lo que estábamos utilizando, pero para que sea mucho más fácil, entonces directamente hacemos una resta de vectores y eso me va a dar la K de simetría. Entonces acuérdense que es 2EI sobre L. La L total, no es la L mitad. Es la L total. Y eso es porque no tenemos el apoyo, el tipo de vínculo que es el de segundo género, que restringe desplazamiento horizontal y rotación. Bueno, y ahora vamos a irnos nuevamente ahí. Y acá está lo que estábamos indicando. Esto, acá se transformó en esto en nuestro ejercicio. Y directamente nosotros ya vamos a olvidarnos de este apoyo, de este vínculo. Y pueden hacer como un corte, así como está ahí abajo. Fíjense, acá está. Un corte.
Ustedes ya saben que directamente ahí hay un apoyo de segundo género, pero ya saben de que en ese caso no es necesario poner nada, sino que decir, acá yo tengo mi rigidez, que es K de simetría, y esa es la que tengo que sumarle al 4 de I sobre L que tengo acá, para determinar la rigidez propia del nudo. Ahora, ¿por qué tengo directamente R1? ¿Hay o no hay desplazamiento? Acá vamos a venir y ahí yo entro y le digo lo siguiente. Nosotros en un pórtico plano estamos hasta ahora diciendo que las deformaciones axiales son 0 para un pórtico plano. Es decir, con eso lo que estoy diciendo es que este punto no puede irse hacia arriba ni no puede irse hacia abajo la columna. O sea que siempre va a estar acá. Y entonces uno entra y dice, pero este se puede desplazar. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos bien claramente de que si yo le permito a este que se desplace, entonces le estoy permitiendo que gire. ¿Y cuándo nos gira este nudo? Cuando la barra se mueve paralelamente a sí mismo. Cuando hacíamos trabajo virtual en un empotramiento, que es lo que nosotros teníamos que hacer para la cortante. Teníamos que poner un apoyo de segundo género y permitirle a esa barra que llega a ese apoyo que se mueva directamente, siempre paralelo a sí mismo, es decir, horizontal. Entonces, si yo digo de que acá directamente vamos a considerar la deformación axial, entonces encuentro de que esto vino para abajo un valor de 5 centímetros, este también vino a 5 centímetros para abajo. Es decir, se mueve paralelamente a sí mismo. ¿Por qué? Porque directamente la restricción a la rotación me está indicando de que esta barra se debe mover paralelamente a sí mismo, por definición que habíamos visto en estática. Entonces directamente ya acá está resuelto el problema. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre esto. Ahora, cuando consideremos todas las deformaciones, ahí ya es diferente. Es decir, yo ya voy a decir, este se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Se va a mover hacia la izquierda y esto se va hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de mi sentido del vector desplazamiento. Hay un desplazamiento en X y hay un desplazamiento en Y. Entonces, ese desplazamiento en Y directamente lo que hace es, se va a mover desplazamiento en Y y toda esta barra se mueve desplazamiento y esa barra se va a colocar así. Directamente se coloca así, horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay rotación, no hay rotación. Entonces esto se fue hacia arriba. Entonces tranquilamente la acompaña esta. ¿Por qué? Porque tiene libertad de moverse verticalmente. Y ahora cuando nosotros decimos que esta también se mueve horizontalmente hacia mi izquierda, entonces directamente esta barra le afecta el desplazamiento que es el alargamiento de esta barra, ya que estamos diciendo que se va hacia la izquierda. Pero si no hay deformación axial, no puede irse la horizontal hacia la izquierda ni hacia la derecha. ¿Por qué? Porque se acortaría o se alargaría. Entonces, lo mismo ocurre acá con esta columna. Entonces, esto permanece ahí. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que decir que no hay desplazamiento, a excepción que el problema me condicione considerando todas las deformaciones posibles. Ahí las cosas cambian. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre esto. Sí, profe. ¿Puedes volver a repetir cómo dijiste que teníamos que considerar los apoyos de la barra simétrica para hallar las tensiones iniciales? Ah, sí, entonces vamos a venir acá. Acá era que le estaba explicando eso. Directamente nosotros vamos a decir, bueno, directamente agarramos y rompemos y tenemos la estructura mitad. Mi normal que yo voy a graficar va a ser simétrico. Mi momento flector que voy a graficar va a ser simétrico. Aparte de eso, ¿cómo voy a formar mis ecuaciones? En primer lugar, incógnita cinemática, con la menor cantidad de incógnitas cinemáticas, despreciando deformaciones axiales. Entonces yo digo, este punto no va a moverse en ninguna parte, este punto. Bueno, debido a eso, directamente, esta barra que está acá, ¿con qué rigidez voy a calcular este extremo? Con la rigidez de simetría.
¿Y cuánto es la rigidez de simetría? 2EI sobre L. Así nomás es. 2EI sobre L. Entonces ya calculamos, así como decíamos 3EI sobre L o 4EI sobre L, ahora decimos que es una estructura simétrica. Entonces, ¿cuánto es la rigidez de simetría cuando la estructura es geométricamente simétrica y la carga también es simétrica? Entonces acá tenemos que colocar la K de rigidez es igual a 2 por E por I dividido L. ¿Qué L? Es esta L total. Siempre la L total. ¿Y cuánto es mis momentos iniciales? Mis momentos iniciales tengo que considerar este doble empotramiento con la carga P1, P2 y P1 nuevamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser una carga simétrica para la viga. Entonces directamente calculo el momento inicial para este extremo izquierdo, para este punto. Entonces me voy en la tabla doblemente empotrado y para A, esta distancia, el resto es B. Para P2, que es L sobre 2 y L sobre 2. Ese ya es fácil porque ese es P por L sobre 8. Para la carga P2 es P por L sobre 8. Y en este caso es positivo. La P1 también es positivo. Esta P1 que está acá también es positivo. Solamente que la A ahora se transformó en B, que se tenía acá. Este era A y esto es B. Entonces ustedes se van en la tabla y van a calcular la tensión inicial y la K de simetría, que es 2EI sobre L. Y ahí aplican directamente los conceptos que ya habíamos visto anteriormente. Directo. No sé si eso te responde tu pregunta. Hola. Sí, estoy pensando nomás, pero creo que entiendo. Bueno, ahora vamos a irnos en lo que es una estructura simétrica. Geométricamente simétrica debe cumplir las condiciones de simetría. Es decir, cuando nosotros en estática estudiamos esto, decíamos que considerando un elemento diferencial a una distancia determinada, cumpliéndose de que la característica geométrica de los materiales son las mismas, es decir, módulo de elasticidad, las secciones transversales, todo eso tiene que ser exactamente iguales para que podamos decir que este es eje de simetría. De lo contrario, no tenemos que aplicar concepto de simetría cuando me dice, por ejemplo, que este pedazo que está acá tiene un módulo de elasticidad y acá es otro material. O acá me dice que acá yo tengo un empotramiento perfecto, restringe completamente las deformaciones, mientras que acá tengo un apoyo elástico. Eso no es simetría. Bueno, ahora tenemos lo siguiente. Fíjense, la P sub 3 le empuja hacia la derecha, mientras que la P3 con más razón todavía le lleva hacia la derecha. Entonces, esto es carga asimétrica. Fíjense, la P3 y la P3. Al dejar directamente de ser simétrica, es asimétrica, pero tiene que actuar esa pareja. Así como está acá, fíjense, esta es una carga simétrica respecto al eje de simetría porque le está empujando a la columna hacia el eje de simetría. Entonces, si uno de ellos tiene sentido opuesto al otro, entonces es carga directamente asimétrica. Entonces P3 con P3 es asimétrica. Acá la M y esta M tiene que ser sentido opuesto. Esto que tenemos acá, para que sea directamente simétrico el estado de carga. Y lo mismo ocurre para P1 respecto al eje de simetría, tiene que estar a la misma distancia, la P1 también de los bordes, etcétera, etcétera, todo eso se tiene que cumplir. Y acá se cumple eso. Pero ¿qué pasa? Yo empujo la estructura con P3 y la otra columna va hacia la derecha también con la misma carga P3. No es que contrarresta el efecto del otro. Los dos acompañan a cada uno a su respectiva columna. Después, en mi momento, los dos tienen el mismo sentido. Fíjense, así como P3, acá también la P3 tiene el mismo sentido. Acá tenemos M, acá tenemos M, el mismo sentido. Acá tenemos P1 y acá tenemos P1. Fíjense cómo están. Esto es una estructura simétrica con carga asimétrica. Si uno de ellos falla, hay que hacer lo que se llama el arreglo de carga. Se hace el arreglo de carga. Eso enseguida vamos a hacer. Primero vamos a aprender esto. Hacemos el arreglo de carga. Pero al tener así P3, en esta forma tenemos P3, momento en la misma forma,
y la P1 empuja hacia abajo, mientras que del otro lado empuja hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en primer lugar? Directamente la P1 lo baja al punto de intersección hacia abajo, lo trae hacia abajo, mientras que la P1 que está hacia la derecha lo que hace es alzarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene libertad de girar esta barra, tiene libertad de girar, porque uno lo empuja hacia abajo y el otro lo lleva hacia arriba, lo lleva hacia arriba. Entonces, directamente hay rotaciones libremente, es decir, el vínculo tiene que tener libertad de girar. Ahora también digo lo siguiente, la P3 le lleva a este punto hacia la derecha y esta P3 que está acá, la otra P3, lo lleva, con más razón todavía lo aleja de la posición anterior, porque esta era la posición primitiva. Entonces, directamente se da esto. Ahora, esta P1 empuja la fibra hacia abajo y esta P1 que tenemos acá lo que hace es llevarlo otra vez en su lugar. Es decir, este punto que se desplazó y giró, ahora no puede moverse verticalmente, porque la P1 lo empuja hacia abajo, mientras que la otra P1 lo lleva otra vez en su lugar. Entonces, directamente, ¿qué vínculo tenemos que utilizar acá? Un vínculo de primer género que nos ayude a restringir movimiento vertical, porque verticalmente no puede moverse. Es decir, este punto se trasladó, pero está en el mismo nivel. Está en el mismo nivel. Y la barra o la viga que llega a ese punto gira libremente y además de eso se mueve horizontalmente libremente. Entonces, ¿qué hago? El punto de intersección del eje de simetría con la viga lo reemplazo por un apoyo de primer género, que es lo que tenemos acá. Y este es sencillo. Acá no hay que hacer nada. Esto, ustedes sigan el procedimiento. ¿Por qué? Porque esto es una viga doble empotramiento, mientras que la otra es una viga de simple empotramiento. ¿Cuánto va a ser mi momento flector acá? Mi rigidez primero, 3EI sobre L. ¿Qué L? Es esta L que está acá. La mitad. 3EI sobre L. Así como hacíamos luego anteriormente. Y acá vamos a tener 4EI sobre L. El estado de carga, mitad, vemos acá. ¿Y qué ocurre acá? Mi momento flector y normal tiene que ser asimétrico, mientras que la cortante tiene que ser simétrico. Es decir, si mi cortante acá me sale hacia afuera, acá tiene que salir también hacia afuera mi cortante. Si mi normal directamente lo tengo hacia adentro, acá tengo que tenerlo hacia afuera. Eso es la asimetría. Entonces, momento flector y normal tiene que ser asimétrico, cortante simétrico. Mientras que la primera situación, estructura simétrica con carga simétrica, momento flector y normal tiene que ser simétrico y la cortante debe ser asimétrico. De esa forma le tiene que salir. Entonces tenemos esta situación. Entonces acá no hay nada que hacer. Pero también hay un concepto que le dice, como estamos reduciendo el apoyo en la intersección del eje de simetría con la viga, también nosotros podemos decir que existe una K de asimetría. ¿Cuánto es la K de asimetría? 6EI sobre L. Solamente les quiero mostrar para que sepan, ¿verdad? 6EI sobre L, no es necesario utilizarlo. 6EI sobre L. ¿Cómo sale? Y permitiéndole que gire los dos en el mismo sentido. Acá está. Le permito que gire en el sentido directamente horario. Al otro le permito que gire en el mismo sentido horario. Acá me va a salir un momento que es 4i sobre L. Ustedes saben que eso es negativo. Y acá va a haber una recíproca que es directamente menos 2i sobre L. Es, en este caso, esto es 4i sobre L, que directamente gira en esta situación. Y acá también es 2i sobre L, ¿verdad? En el sentido también antihorario. Esto es positivo. Mientras que acá, directamente como le hacemos girar en el sentido horario, mi momento es menos 4i sobre L. Mientras que la recíproca es 2i sobre L. Directamente en el mismo sentido que esta va a ser negativa, ¿verdad? Pero hacemos nuevamente la suma algebraica. Vamos a ver un poco. No, esta es simétrica. En la asimétrica tenemos que irnos. Esta es la asimétrica. Acá está. Esto es lo que se llama asimétrica. Asimétrica. Directamente. Entonces acá está. Le permitimos que gire en el sentido directamente horario. Acá le tenemos que permitir que gire en el sentido horario. Entonces, sentido horario, se genera un momento que es 4i sobre L.
¿Cuánto es el mismo momento que se genera acá? Menos 2i sobre L. Menos 2i sobre L. Y acá, ¿cuánto es el mismo momento que se genera? Ahí donde le damos giro unitario. También es menos 4i sobre L. Menos 4i sobre L más menos 2i sobre L. Directamente los dos al sumar me sale 6i sobre L. Y esa es la K de asimetría. La K de asimetría. Pero acá nosotros le indicamos nuevamente a ustedes lo mismo resultado le va a dar si ustedes dicen voy a usar 3i sobre la L1, que es esta L que está acá. O directamente digo, voy a usar 6i sobre L considerando la L total, la L total. Mientras que acá esta es la mitad de esa L. Entonces utilizo 3i sobre la mitad de esa L total que viene hasta acá, ¿verdad? Entonces, al llevar ese 2 que es mitad, le multiplica a este y te da 6i sobre L. Entonces, directamente pueden utilizar esta libremente o pueden hacerla usando la K de asimetría. Por eso es que le dice que el mismo resultado, que es justamente lo que está acá. Fíjense, 3i sobre L, que es L sobre 2, para este caso. Para este caso, porque esta es la mitad de la L que viene hasta acá. Después hacen ¿cómo era que se le dice a esto? Ya no me acuerdo más del álgebra. La compleja. Se hace la compleja directamente extremo con extremo y el 2 pasa arriba y es 6. 6i sobre la L total de la viga. Y acá la K de asimetría es 6i sobre la L total de la viga. Entonces ustedes pueden elegir. Y claro, vamos a quedarnos con esta. 3i dividido la longitud, que es directamente usando esta longitud que está acá. O sea que no es necesario utilizar la K de asimetría. Eso es lo que les quiero decir. Bueno, tenemos esta situación. Después, este ya está demostrado. Tenemos esta. Después tenemos esta. Ahora vamos a buscar el siguiente. Acá es asimétrico. Y fíjense, el apoyo de primer género. Bueno, después, haciendo todo esto, vamos a ver qué pasa cuando tenemos directamente. Fíjense ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el eje de simetría coincide con una de las barras de la estructura? Entonces ahí yo tengo que decir lo que anteriormente habíamos dicho. La estructura es simétrica con carga simétrica. Fíjense, así como estaba anteriormente. Pero ahora tiene una columna central que coincide con el eje de simetría. Sencillo. ¿Qué tenemos que decir? Que anteriormente, cuando no tenía esta columna, este punto sufría desplazamiento vertical. Pero ahora al tener una columna no puede sufrir desplazamiento vertical. ¿Qué quiere decir? Que reemplazo por un empotramiento directamente. Y al reemplazar por un empotramiento, directamente ustedes dicen empotrado acá, acá tenemos continuo, acá apoyo simple. Pero acá cuando existe una columna que coincide con el eje de simetría, tomen acá directamente que está empotrado. El apoyo es un empotramiento perfecto. ¿Por qué? Porque la flexión que vamos a calcular va a existir solamente para esta, directamente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con esta columna? Solamente va a recibir carga normal, carga axial. No va a haber flexión para esta pieza. Entonces, esta solamente recibe fuerza axial. Por eso es que ustedes pueden tomar empotrado acá o toman empotrado acá y utilizan el de la derecha, como quieran hacerlo, directamente. Acá indica, ¿verdad?, que es un apoyo de segundo género y coloca una columna que no puede deformarse y directamente es un empotramiento. ¿Y qué es empotramiento? Porque para nuestro caso, directamente es empotramiento porque despreciamos la deformación axial. Entonces, esta columna no puede moverse tanto hacia arriba como tampoco hacia abajo. Y directamente, entonces, yo lo que voy a hacer es considerar acá un empotramiento. Bueno, eso es para el caso de que la estructura sea geométricamente simétrica y además la carga es simétrica. ¿Qué pasa cuando es asimétrica? Acá tenemos. Fíjense, acá nuevamente tenemos la misma situación que la asimetría anteriormente que vimos, ¿verdad? Cuando el eje de simetría cortaba a un punto de la viga, ahora ponemos de que el punto coincide con este eje, que es la columna central. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Bueno, ahora yo tengo que decir de que al ser asimétrico, esto
directamente qué concepto debo aplicar acá. Tomar solamente la mitad. Tomar solamente la mitad. Así como está acá el cuadro, completo el cuadro, la mitad. Pero con la condición de que si esta tiene I, esa mitad que estamos tomando tiene que ir con I sobre 2. Si esta tiene área a su B, entonces esta tenemos que ponerlo a su B sobre 2. Ejercicio larguísimo, muchas veces por esa razón resulta que había sido una isostática. Se resuelve una isostática. ¿Por qué? Porque ustedes al reducir esta, como esta columna tiene las mismas condiciones de esta, pero con su mitad, este I sobre 2 y este AB sobre 2, mientras que este I y este AB. Entonces ustedes aplican el concepto de estructura simétrica con carga directamente asimétrica y hay que indicar que esta columna tiene que trabajar con su mitad. ¿Por qué? Porque la flexión que va a tener directamente en este cuadro tiene que ser la mitad. La axial que va a tener tiene que ser la mitad, porque ahora tenemos que considerar otro cuadro para analizar el lado derecho, que es este cuadro que está acá. Este cuadro que está acá, incluyendo la columna. Es lo mismo que estuviésemos rompiendo la columna en dos pedazos. Entonces indicamos la columna acá, ¿verdad? Entonces directamente tomamos el cuadro que está hacia la derecha. Pero ¿con qué característica? De que el cuadro empieza con un momento de inercia I sobre 2 y área de la sección transversal sobre 2, la que voy a considerar acá. El otro sigue la misma forma que esta que está acá y el otro extremo es esta que está acá, el otro extremo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este cuadro, esta columna central tiene un diagrama de momento flector y una fuerza axial. Y para que yo pueda calcular para ese diagrama de momento flector que calculé solamente utilizando la mitad de la estructura, lo tengo que multiplicar por 2. Es decir, si acá mi momento me sale 4 directamente, o sea que acá me sale 4, tengo que multiplicar por 2 para tener lo que corresponde a esta viga y considerar acá que es 8. ¿Cuánto me salió acá? Me salió 5, entonces acá tiene que ser 10, cuando estamos haciendo ya el diagrama final de toda la estructura. Entonces esto es lo que ustedes tienen que saber. Cuando la estructura es simétrica con carga directamente asimétrica. Entonces directamente es reducir a cuadros. Que es un cuadro y este es otro cuadro. Y teniendo en cuenta este concepto que está acá. Bueno, este es directamente lo que corresponde a la parte de que tenemos estructura simétrica con carga simétrica y tenemos estructura simétrica con carga asimétrica. Pero ¿qué pasa cuando ocurre esto? Vamos a irnos un poco más hacia arriba. Acá. Fíjense. Acá yo tengo una P. Hacia acá nos vamos la misma línea de acción y no tengo la P con el mismo sentido ni el sentido opuesto. ¿Qué quiere decir eso? De que yo tengo que preparar la estructura para que se transforme en una estructura simétrica y en una asimétrica. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para reemplazar la P? Entonces digo, voy a usar los conceptos que se llama arreglo de carga. ¿Para qué? Para transformar la estructura dada así como está acá en una estructura simétrica más una estructura asimétrica. Simétrica más asimétrica. Entonces, ¿qué hago? Esto, para cada una de las estructuras que es simétrica y asimétrica, voy a poner P sobre 2. Acá está, P sobre 2. Para que sea simétrica, tengo que poner P sobre 2 hacia el sentido opuesto a lo que tengo acá. Entonces tengo P sobre 2. Ahí hice el arreglo de carga para que la estructura sea simétrica con carga simétrica. Ahora, directamente, lo que me falta en P, indico acá, sobre la parte que voy a indicar la asimetría. P sobre 2 hacia la derecha. Y sumo. Esta P sobre 2 más esta P sobre 2 me da esta P que está acá. Fíjense. Y como esto es asimétrica, como P sub 2 está hacia la derecha, esta también debe apuntar hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso?
Si yo hago superposición de estos dos gráficos que tengo acá, esta P sobre 2 que tengo acá, con esta P sobre 2 que tengo acá se elimina y queda 0. Y justamente es 0 lo que está acá. A eso se le llama arreglo de carga. Arreglo de carga. Lo mismo ocurre con esta P que está acá. Tienen P ahí, entonces esta P hay que traer la mitad. Acá está. Y en el otro lado colocamos la otra P sobre 2. Y después en la asimetría pongo la misma P sobre 2. La suma de los dos, de este y de esta, me va a dar esta P que está acá. Mientras que el otro debe desaparecer. Y es cierto, acá está, P sobre 2. Y el otro, acá está, P sobre 2 hacia arriba. Y transformamos ya de esa forma en estructura simétrica con carga simétrica y en estructura simétrica con carga asimétrica. De lo contrario, no pueden aplicar condición de simetría ni de asimetría. Se tiene que cumplir primero la asimetría y la simetría de tal manera para que podamos decir de que se aplica los conceptos de simetría. Bueno, entonces tenemos la misma cosa para nuestra carga Q acá. ¿Cómo voy a colocar? Voy a colocar la mitad con Q sobre 2. Fíjense, el eje de simetría acá está. Esta voy a usar la mitad de Q, que es Q sobre 2. Acá está. Q sobre 2. Y ese Q sobre 2 viene directamente hasta acá. Fíjense, hasta acá tiene que venir el Q sobre 2. Vamos a ver por qué es más grande. Entonces, hasta el eje de simetría Q sobre 2. Entonces, esta Q sobre 2 directamente, ahora tengo que indicar acá. O sea, misma Q sobre 2 hasta el eje de simetría. Hasta el eje de simetría. Entonces, esa Q sobre 2 para las dos secciones, que es la viga izquierda y la viga izquierda acá, ¿verdad? Directamente la suma me tiene que dar esta mitad, esta que está acá. Esta que es el doble de lo que estoy indicando acá. Entonces, es el doble. Pero acá, ¿qué pasa? Tengo esta carga que está acá, que es Q. Y esa carga Q, acá en este caso, no puedo hacer simetría, el concepto de asimetría. ¿Por qué? Porque pasa el eje de simetría. Hubiese sido lindo que esto venga solamente hasta acá. Entonces ustedes ponen directamente la mitad hasta el eje de simetría y la otra mitad directamente sobre la parte de asimetría. La suma me va a dar esta mitad. Esta mitad. Y después directamente en el otro lado, ¿qué tengo que colocar? Como este es Q, yo vine con la Q sobre 2 hasta acá, en la parte que corresponde para la parte de simetría. Y en la parte de asimetría tengo que venir con la mitad, ¿verdad? Con Q sobre 2. Y la otra mitad tiene que ir con Q sobre 2, pero en sentido opuesto, así como está acá. Directamente. Entonces, lo que estamos haciendo es que esta con esta al sumar me va a dar Q. Mientras que esta con esta al sumar me va a dar 0. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces ustedes pueden reemplazar esta, por ejemplo, Q, le agrega acá Q, le agrega directamente en este lado. Entonces directamente al agregarle, usted ya directamente después tiene que desaparecer esa parte. Por eso es que acá está haciendo que desaparece y solamente toma Q sobre 2 hasta esta distancia. ¿Por qué? Porque toma la Q, solamente este pedazo hasta acá toma. Y ahí con ese juega, con Q sobre 2 y Q sobre 2. Mientras que esto deja ahí. ¿Por qué? Porque es simétrica. Fíjense, porque es simétrica. Directamente, esa ya es simétrica. Y los pedazos que quedaron ahí es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces directamente esta sumado con esta me va a dar este pedazo que está acá, este pedazo. Mientras que esta con esta me va a dar 0. La misma cosa ocurre con este triángulo. Fíjense, ustedes ponen P sobre 2. Y ahora, ¿cómo tenemos que hacer? Al hacer superposición de efectos, tenemos que hacer P sobre 2 también, pero le tiene que anular en este punto. Pero acá no se anula. Tenemos que llegar a P sobre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente acá indicamos P sobre 2, pero este se tiene que anular. Entonces acá empezamos con P sobre 2 de abajo hacia arriba y ese le anula a esta. Entonces vemos acá que la carga es 0. Pero al llegar acá tiene que llegar a P sobre 2. Entonces,
Fíjense, es un trapecio cruzado en el eje de simetría. Entonces ustedes suman este triángulo, le suman a esta mitad de trapecio y van a tener de carga distribuida uniforme, le va a salir este trapecio que está acá. Porque es la mitad más el triángulo que tengo acá. O sea que este es lo que ustedes tienen que hacer de tal manera a reducir la estructura en una estructura simétrica con carga simétrica más una estructura simétrica con carga asimétrica. De lo contrario, no pueden aplicar para esta estructura que está acá lo que es el concepto de simetría con carga simétrica o estructura simétrica con carga asimétrica. Se tiene que dar esa situación para usar lo que les había mostrado anteriormente. Que es esto. O sea, esto ya está. Vamos a ver ahora un ejercicio que ya le preparé directamente. Acá está. Este es. Fíjense. Tiene 3 niveles. La parte inferior, ¿verdad? El nivel, la parte baja, ¿verdad? El primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Yo me fijo y veo una estructura. Pero ¿qué pasa? Yo puedo hacer esto por Sailá o como yo quiera hacerlo. Pero acá tengo un 20, acá tengo un 20. Pero me fijo y cumple con las condiciones de simetría. Me fijo acá, cumple con las condiciones de simetría. El medio. Los medios cumplen con las condiciones de simetría. Entonces yo digo, ¿por qué eso? Acá me dice, haciendo uso de arreglo de carga. Fíjense lo que está diciendo. Quiere decir que trabajemos usando simetría. Resolver la estructura utilizando conceptos de simetría, sabiendo que el producto EI es constante e igual a 32.000 para toda la pieza. Utilizar el método de los desplazamientos. Resolver la estructura, obtener diagrama de momento flector con las reacciones externas. Forma de entregar, porque es un trabajo práctico que le dimos a los muchachos, pero nadie nos hizo, entonces tuvimos que hacer otra vez nosotros, ¿verdad? Uno, hacerlo a mano y otro utilizando Scilab. Como si fuese un ejercicio común y corriente. Ustedes dicen, acá tengo giro, tengo desplazamiento, giro, desplazamiento, giro, desplazamiento, acá así, como si no conociesen simetría. Resuelven el problema. Le va a salir exactamente lo que hicieron a mano o usando simetría, usando Scilab. Entonces, directamente, ¿qué debemos de hacer para que yo pueda aplicar concepto de simetría? Si yo acá tengo un vínculo, sencillo es. Yo tengo el vínculo que me dice que este punto no puede moverse horizontalmente ni verticalmente. Y este vínculo no puede moverse verticalmente. Entonces, esa carga yo puedo calcular. Esa carga lo puedo calcular. Entonces yo digo directamente, ¿cómo puedo calcular esa carga? Voy a aplicar momento acá. Al aplicar momento acá, yo tengo que mi momento, directamente, mi carga, quiero decir, es 20 kilonewton y están separados a una distancia de 9. 9 por 20 es 180 kilonewton. 180 es el momento flector. ¿En qué sentido? En el sentido horario. Entonces acá, al aplicar momento, se va a generar una cortante que es vertical y que me va a generar momento en el sentido antihorario para que se equilibre el sistema. Entonces me sale 60. ¿Por qué? Porque la cortante por 3 es igual a 180. Entonces la cortante me sale directamente 180 dividido 3, 60. Acá apunta hacia arriba. Mientras que como es un par, fíjense, es un par, la fuerza reactiva también tiene que ser un par. Entonces acá tengo directamente una carga hacia abajo, menos 60. Entonces tenemos dos pares que se equilibra, equilibrando el sistema. ¿Y ahora qué debo hacer? Y bueno, acá tengo 60 hacia abajo y acá tengo 60 hacia arriba. Entonces voy a hacer lo siguiente. Hago mi eje de simetría acá, en el medio, perfectamente. Pero también me doy cuenta de que acá puedo usar eje de simetría. Es decir, es una estructura doblemente simétrico. Doblemente simétrico. Y tenemos que aplicar los conceptos que anteriormente lo estábamos utilizando. Entonces yo digo, bueno, acá tengo 20 y solamente voy a utilizar esto. Me voy a olvidar en mis vínculos.
Entonces, ¿qué hago? Pongo acá. Este mismo dibujo voy a hacer acá al lado. Es igual, pongo. El mismo dibujo, pongo acá y voy a poner. Acá voy a poner 10. Y acá en sentido opuesto, para que sea simétrico, pongo el 10. Pero apuntando en sentido opuesto a esta. 10 acá hacia la derecha y en el otro extremo va a ser 10 acá hacia la izquierda. En esta voy a utilizar 10 hacia la izquierda y acá va a ser 10 hacia la derecha. Eso es para la parte simétrica, más, porque estamos haciendo lo que se llama el arreglo de carga. Acá sigo teniendo el 20, entonces pongo en la segunda parte del dibujo, que es para la parte asimétrica, pongo 10. Y en el otro extremo, que es este, pongo el otro 10. Entonces la suma de este 10 que está acá hacia la derecha, mientras que en el otro está hacia la izquierda, se van a cancelar y va a quedar la suma, va a quedar este 20 que está acá. Lo mismo hacemos acá. Entonces estamos en presencia de una estructura simétrica cargada con directamente el valor que se llama directamente mitad de 20 y mitad de 20 para estructura simétrica. Entonces vengo acá y me fijo, vamos a ver cuál es la que tiene ya los valores numéricos. Acá está. Fíjense, el 20 que yo le estaba diciendo, hice uso para una estructura simétrica con carga simétrica y otra con carga asimétrica. Entonces pongo 10 acá. Entonces pongo acá 10. Completo, acá pongo el 10 para que sea 20, que es lo que realmente tengo que hacer. Mientras que acá pongo el otro 10, sentido opuesto, que le anula a esta. ¿Por qué? Porque tiene que quedar solo 20. Acá vamos a tener el gráfico y tiene que quedar el gráfico acá 20 hacia 20 que tenemos ahí arriba. Ahora venimos en el de abajo. Tenemos 10. Para la parte, o sea que para la parte simétrica tenemos 10. Como tiene que ser una estructura simétrica, acá pongo 10. Ese 10 con el mismo sentido otra vez pongo acá. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar 20 hacia la izquierda. Entonces, como tiene que ser asimétrica, acá el 10 tiene que ser sentido opuesto. El mismo sentido quiero decir que esta. Entonces se va a ir, este 10 se va a ir con este 10. Se van y queda el 20 que teníamos acá anteriormente. Entonces queda el 20. 20 y 20 acá. Entonces tengo una estructura simétrica con carga simétrica y una estructura simétrica con carga asimétrica, pero sin incluir todavía los 60. Y ahora digo lo siguiente. Bueno, directamente la estructura simétrica voy a completar. ¿Cómo voy a indicar mi simétrica? Sencillo, voy a agregarle a esta otra simétrica, porque ya tengo esta simetría. ¿Y cómo voy a poner? Acá pongo 30. Fíjense, acá pongo 30 hacia arriba. Estructura simétrica con carga simétrica. Después acá pongo 60, que es hacia arriba. Pongo 30 hacia arriba y acá pongo 30 hacia abajo. Es una estructura simétrica con carga simétrica. Dos figuras de carga simétrica. Estructura simétrica con carga simétrica. ¿Y qué me queda? Me queda el 10 que está acá, que es asimétrica. Y la otra que voy a generar ahora para la asimetría, en una sola figura, la asimetría. Y voy a decir, acá 60 tengo y tengo que poner 30 acá, para completar los 60 que teníamos en la parte que es asimétrica, porque el 30 para la simétrica ya indicamos. Acá está el 30 para la simétrica y acá está directamente el 30 para la simétrica, ¿verdad? Y lo mismo ocurre acá, para la asimetría. Ahora, para la asimetría, usamos acá el 30 sobrante hacia abajo. Completamos de esa manera 60. Y acá indicamos el 30 hacia arriba. Y sumado tiene que darme acá, que el que estaba hacia arriba, directamente me tiene que dar también 60. 30. Pero como tiene que ser asimétrica, acá tiene que ir el 30 hacia arriba. Mientras que el 30 de esta, para la asimétrica, tiene que estar directamente también hacia abajo. Entonces, este está hacia arriba, el de acá tiene que estar hacia arriba. Y ahí completamos la asimetría. Entonces, venimos acá y fíjense, tenemos acá esta figura que está acá. Acá tenemos dos simétricas. Uno cargada con 10, 10, 10, 10. Y acá
30, directamente con esta 30, este 30 con esta 30. Es simétrica, el estado de carga para las dos figuras. Y este es asimétrica. Fíjense bien, 10. 10. Acá 10, acá 10. La estructura es simétrica con carga asimétrica. Acá tengo 30, acá tengo 30 también hacia abajo. Acá tengo 30 hacia arriba, acá tengo 30 hacia arriba. Entonces es una estructura simétrica con carga asimétrica. Bueno, entonces yo digo acá lo siguiente. Fíjense bien lo que voy a hacer. Digo, pero esta carga lo que hace es comprimir la pieza. No es una flexocompresión ni no es una flexotensión. Solamente es una compresión. Y nosotros estamos diciendo que se desprecia la deformación axial del pórtico. Entonces, ¿qué debo decir? No hay flexión acá. No tiene diagrama de momento flector. ¿Por qué? Porque le comprime a la pieza, a la viga superior. Y no hace nada con las otras. Mientras que acá también comprime la fibra directamente, que es la viga que tenemos ahí abajo. Comprime. Entonces no hay flexión. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer uso de la flexión. Lo mismo ocurre acá. Fíjense. Este 30. Toda esta viga que viene hasta acá sufre una tensión. Es decir, naturaleza de tensión. La fuerza axial de esta columna que vemos acá. Mientras que la otra, la naturaleza es naturaleza de compresión. Entonces tampoco nos produce flexión. Entonces, este no es necesario hacer ninguno de los dos, calcularlo. Pero no venimos acá. Y ahí yo digo lo siguiente. Bueno, está en una estructura simétrica con carga directamente asimétrica. Y como es carga asimétrica, ya se cumple la condición de asimetría. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? La intersección del eje de simetría con la sección de la viga tiene que ser un apoyo de primer género. Acuérdense de eso. Apoyo de primer género. Tomamos solamente la mitad. Hacemos desaparecer el otro pedazo que está hacia la derecha. Entonces acá, apoyo de primer género. Primer género. Acá, apoyo de primer género. Acá, apoyo de primer género, pero con las rueditas hacia arriba apuntando. Las rueditas apuntando hacia arriba. Ojo. Apoyo de primer género, en donde se intersecta el eje de simetría con una sección para la estructura simétrica con carga asimétrica, tiene que ser apoyo de primer género perpendicular al eje de simetría. Por eso es que pongo acá mi ruedita horizontal, porque tiene que ser perpendicular al eje de simetría. Lo mismo ocurre acá, mi ruedita horizontal, porque tiene que ser perpendicular al eje de simetría, la dirección de la ruedita. Mientras que acá tengo que poner mi ruedita perpendicular al eje de simetría, entonces hacia arriba tiene que tener libertad de girar. Y ahí vamos a parar un poquitito. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos de nuestro ejercicio, cómo venía el ejercicio inicialmente. Fíjense, es un apoyo. ¿Qué me está diciendo el apoyo? Que ningún punto no puede moverse verticalmente hacia ningún lado. ¿Por qué? Porque si yo analizo este punto no puede irse a ninguna parte, por el concepto de que se desprecia la deformación axial. ¿Y qué pasa con este punto? Directamente, vamos a poner bien el gráfico ahí. ¿Qué pasa con este punto? Este punto tenemos que cortar y decir que es un apoyo que no puede moverse horizontalmente, porque eso nos dice la condición de simetría. Pero este vínculo me dice de que este punto tampoco no puede moverse verticalmente. Entonces no se olviden de este apoyo. ¿Cuál es su función? Entonces quiere decir que acá tenemos que colocar un apoyo de segundo género. ¿Por qué? Porque se restringe movimiento horizontal y movimiento vertical. Mientras que esta es primer género y esta es primer género. Entonces venimos acá. Directamente. Vamos a buscar ya acá está, la reducción. Ahí está. Apoyo de primer género. Apoyo de primer género. Apoyo de segundo género. En el de primer género, giro 1. Giro 2. Desplazamiento 3. Desplazamiento directamente 4. O sea que hay dos niveles de desplazamiento y hay dos giros. ¿Y qué pasa con esta? Acá no ocurre nada. De repente la gente dijeron, este se va hacia arriba.
¿Por qué? Porque mi apoyo es de primer género. Se iba a dar eso si es que no teníamos el apoyo de primer género ahí. Al empezar el ejercicio nos decía que era un apoyo de segundo género. O si es un apoyo de primer género, lo mismo. No le permite que se mueva verticalmente. Entonces, este es un apoyo de segundo género. De primer género, de primer género. Entonces, ¿qué pasa? Se puede mover esta directamente. Una incógnita cinemática, se puede mover esta en otro nivel. Son dos desplazamientos y hay dos rotaciones internas. Y directamente, ¿qué decimos? Resolvemos el problema. ¿Cómo? Directamente, fíjense, este 30 nos flexa nuevamente a la columna. Es una fuerza axial a la columna. Pero este 10 que está acá, tiene la dirección, es una carga nodal que tiene la dirección del vector desplazamiento. El desplazamiento que tenemos acá, que le llamamos R sub 3. Y en la matriz carga nodal sub 3 tenemos que indicar que hay un valor 10. Y eso hace de que tengamos directamente diagrama de momento flector a lo largo de la estructura. Entonces tenemos que formar nuestra directamente estructura con dos niveles de desplazamiento por el eje de simetría que estamos adoptando, que es doblemente simétrico. Segundo género, primer género, primer género. Entonces tenemos cuatro incógnitas, dos desplazamientos y dos rotaciones internas. Eso indicamos acá. Las rotaciones, las primeras indicamos R1, R2 son las internas. Mientras que la R3 y la R4 vamos a llamarle la externa. Acá está la R3, el valor 10, la carga nodal. ¿Por qué? Pues no hay tensional, fíjense, no hay ninguna N sub 0, momento sub 0 quiero decir. No hay acá momento sub 0, acá no hay momento sub 0. No hay momento sub 0 en ninguna parte. Pero ¿qué pasa? Lo que flexa es esta carga. ¿Por qué? Porque hay desplazamiento directamente transversal en esta barra y en esta barra. Y ahí hay que usar los conceptos correctamente, utilizar las rigideces como corresponden cuando hacíamos multiniveles, y directamente acá tengo mis rigideces. Tengo la rigidez y directamente la R menos R sub 0, acá está el 10, en la dirección del vector de desplazamiento R3. Resolvemos el problema, acá están las rotaciones, que son dos negativos, y hay dos desplazamientos que son positivos. Entonces, ¿cómo calculo mi momento flector? Mi momento flector acá. Y tenemos que decir, acá hay giro. ¿Cuánto es mi momento flector acá? Tensión inicial, momento flector sub 0, es 0. Más 3EI sobre L, esta L que está acá. Multiplicado por el giro en 1. Por el giro en 1. Y después, ¿qué le agregamos? Ya nada. Entonces es 3EI sobre L, que es esta longitud que está acá, por el giro 1. ¿Y acá qué vamos a hacer? Acá. Va a ser igual. 4, tensión inicial primero, 0. Después, debido a la rigidez, que es 4EI sobre L, por el giro 1. Más, este punto también sufre desplazamiento transversal, que es el desplazamiento R3. Entonces va a ser igual a 6EI sobre L al cuadrado. 6EI sobre L al cuadrado por R sub 2. Más 6EI sobre L al cuadrado, hay que ver el signo, yo le estoy diciendo con el módulo, usted tiene que hacer de acuerdo a la elástica de deformación, cómo son los desplazamientos, si tienen signo positivo o negativo, ya los momentos que son 6EI sobre L al cuadrado y 6EI sobre L al cuadrado para los dos casos, porque es doble empotramiento. Bueno, entonces 6EI sobre L al cuadrado por R1, la R1 que aparecía acá, más 6EI sobre L al cuadrado por la R2 que aparece acá. No se olviden de eso. Y venimos acá. La misma cosa que lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque tiene dos desplazamientos esta barra. Ahora, cuando vengo acá, no tiene nada que ver lo que se dio allá arriba. La R2 no puede entrar en esta ecuación. ¿Por qué? Porque no hay conectividad directamente entre esta barra y acá hay un salto, vamos a decir. Entonces acá hay un solo desplazamiento, que es el desplazamiento directamente, el desplazamiento creo que es
la R4. La R4. Entonces, ¿cuánto es mi momento? 3EI sobre L por el giro 2. Más 3EI sobre L al cuadrado por directamente la R3. La R3 que, la R4 quiero decir que tenemos acá, que es el desplazamiento. Y ahí calculamos los momentos flectores y se tiene que cerrar. El valor acá me tiene que salir, así como dijimos, 3EI sobre L por el giro 1 y acá va a ser 3EI sobre L por el giro 2 directamente. Y se tiene que equilibrar. Ahí ya tenemos los diagramas momentos flectores y eso queda a cargo de ustedes para que ustedes lo puedan determinar. Acá está la rigidez que se utilizó. La parte de asimetría, todas esas cosas. Acá está la asimetría. No es necesario utilizar esto. Utilicen lo que ustedes ya saben. 3i sobre L. No es necesario usar 6i sobre directamente L y decir que mi L era... ¿Cuánto era mi L para no estar haciendo eso? Bueno, este es un ejercicio muy interesante. Eso ya le aviso bien. Me gustaría que lo hagan por Sailab sin usar simetría. Después utilicen los conceptos de simetría, háganlo por Sailab y háganlo a mano. ¿Por qué? Porque es ejercicio muy interesante. Bueno, ¿cuál es la pregunta que está ahí volando? Entonces hay que tener en cuenta que el momento flector que tenemos que hacer para la cuarta parte hay que ir haciendo su mitad y ir haciendo el concepto de que el momento flector debe ser asimétrico. La normal debe ser asimétrico. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una estructura simétrica con carga asimétrica. Eso es lo que estamos resolviendo. La cortante debe ser simétrico. Bueno, no sé si hay otra pregunta que quieran hacer acá. Bueno, gente, le voy a preguntar una cosa. Vamos a hacer un poco, si me pueden ayudar en algo. Estoy en busca de estudiantes que están copiando mecánica estática desde un cursillo. Tengo ya bien identificado. Cualquier momento somos capaces de allanar ese lugar de trampería que hay. Solamente quiero saber dónde hay los otros, porque hay varios. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre ese tema? Porque entre ustedes hay confianza entre estudiantes. Se dicen la verdad. Nosotros estamos haciendo esto, esto y aquello. ¿O es secreto eso? Profe, ¿eso es de este semestre? Así mismo es. De este semestre sigue el baile. La vez pasada se consiguió 240 gente consiguieron firma en estática. Y ahora yo le voy a reventar, ahora que me estoy enterando. Porque los finales ya no se va a rendir directamente a distancia. Eso ya le aseguro. Pobre de los tipos. Si le llego a... Si demuestro de que se da esa situación. Ya tengo identificados los nombres de una buena cantidad de gente. Pero no se me va cerrando todavía porque no estoy ubicando quiénes son los ejes de los cursillos. Una vergüenza es que en un cursillo se vayan a estudiar estática y desde allí estén haciendo. Y hace tiempo que están trabajando de esa forma. O sea que el futuro del país está lejos de que lleguemos a conseguir algo alguna vez, algo positivo. Lastimosamente. Bueno, gente, no sé si tienen alguna consulta sobre esto, porque vamos a hacer, no quiero nomás atacarle con simetría, porque a mí me gustaría que vean esto,
porque le aviso bien, tema de examen. Piso plano, tema de examen. Después vamos a dar otras situaciones, vamos a dar simetría, pero quiero mostrarles lo que es la simetría para el caso de un tanque elevado. Porque el tanque elevado, ¿por qué el tanque elevado explota? No es explotar, sino que directamente se rompe, vamos a decir. Directamente lo que ocurre es que más o menos en la situación más desfavorable, la circunferencia se agranda si es que no se hace bien y se rompe ahí. Nunca van a ver que se rompe verticalmente un tanque elevado, sino que en una determinada posición, en la sección recta, se rompe. ¿Y dónde es la situación más peligrosa? En el fondo. Pero la sección recta es la que se va a romper. Y eso es lo que vamos a hacer para un silo. Porque en un silo directamente, imagínense de 40.000 toneladas, 10.000 toneladas, ya sea de cualquier tipo de materiales, ¿sí? Profe, ese PDF que vos mostraste hoy de estructuras simétricas, creo que no encontré en el aula virtual. La vez pasada yo hablé con Verónica, yo creo que, no sé. O no sé si será del material del 2020 en todo caso. Y te voy a ver, porque ese le dimos como trabajo práctico a los muchachos y no hicieron. No hicieron. Entonces preparamos para clase, para mostrarle. Y ahora viene el caso del silo. El silo, por ejemplo, para granos, directamente hay que hacer el análisis transversalmente en la zona más peligrosa. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir que, no sé cómo llamarle, aumenta el diámetro de repente en la situación más desfavorable y estalla ahí directamente, debido a la presión enorme que genera las piezas. Es la misma cosa que el recipiente de paredes delgadas que ustedes estudian en mecánica de los materiales 1. Siempre analizaron recipientes de paredes delgadas circulares. Si no es circulares, cualquier otra figura puede ser, pero siempre con un grosor determinado, un espesor que no es tan grande, depende de la función que va a cumplir. Y el caso del silo, por ejemplo, es algo muy peligroso y eso vamos a hacer en la siguiente clase. Me gustaría darlo para no atacarle demasiado con el tema de simetría. Y después yo voy a esto bajar y lo voy a pasar a ustedes. Pero además de eso, yo tengo el PowerPoint. Voy a ver ahora para directamente bajar. Y Natalia, vos te voy a enviar. Dale, profe. Te voy a enviar. Por ahí si es que no te mando, hoy avísame. Antes de que el video prepare para enviarle. Porque anda macanando mi notebook. Está tardando para darme el drive. Entonces no sé qué está pasando. Dale, profe. Tardan más en procesar el video, creo. Sí, porque yo mis clases que doy, la mayoría de las clases que doy, ahora nomás estamos un poco más de una hora. 2 horas y media, eso yo doy estática y eso. Y así estamos, en un país que tiene un futuro de la gran 7, como Venezuela, como Argentina, y así sucesivamente. Bueno, no sé si hay una pregunta que quieran hacer. María Liz, Natalia, Walter, Enrique, Alberto. Y hay que estudiar. De mi parte quedó todo claro. Yo lo que les pido es, por favor, estudien. Porque yo no le voy a sacar ni un punto. Eso es lo único que les puedo decir. El puntaje que tienen ahí. Los errores conceptuales que se cometió no tienen ni idea de lo que hizo en el examen. Especialmente aquellos que tenían 0.
Bueno, entonces te voy a enviar más tarde el PowerPoint. Te voy a tirar directamente de WhatsApp web. Te envío directo. Dale, profe. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay pregunta, dejamos acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? ¿No hay? Bueno. Profe, ¿cuándo era que podíamos ir a ver nuestro examen en la facultad? Podés ir a sacar foto a tu examen y ahí ya van a tener directamente, ya tiene el gabarito y vas a mirar tu gabarito con tu examen. Yo te voy a dar, sacar la foto a tu examen completo, a todas las hojas. Y ahí comparar con tu gabarito. Ahí te vas a dar cuenta de los errores graves que cometiste. Así de sencillo. Sí, profesor, justamente quería ver eso, tipo, mis errores. Perfecto, ¿no? Le voy a entregar. No sé cómo era que nos quedamos, ¿no? A mí me queda bien miércoles. Pero también me queda bien lunes, pero a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Pero solamente foto. Y después ustedes ya se retiran. Después se van y tienen sus compañeros compañeras que sacaron 24 puntos. O otros que tienen buen puntaje. Profe, el lunes a las 8 no había quedado. No sé, no me acuerdo. O sea, me acuerdo que me habías dicho ese horario. Pero yo tengo clase de física de 8 a ponerle a 9:30. Por eso es que me estoy... ¿Sabes lo que pasa? Miércoles es lo que yo estoy libre. Miércoles estoy en la facultad sentado ahí observando el horizonte. Es re de día, eso es lo que te quiero decir. ¿Entendés? Cuando yo te dije lunes, te quería decir miércoles. Después nomás ya me di cuenta. Ah, dale. Y miércoles a las 8 entonces. Miércoles a las 8 de la mañana. Eso no vamos a hacer. Así ya va a ser directo. Dale, profe, voy a avisar. Pero de la gente que solicitaron revisión. Eso es lo único que le puedo decir. De lo que solicitaron revisión. Yo le voy a decir el tema. Primer tema. El grado, ya que tenemos tiempo. Grado de hiperestaticidad. Los dos ejercicios hicieron mal. Como hicieron mal, tratando de hacer su elástica de deformación, también está mal. Son 2 puntos perdidos. Empezamos ahora con formar el factor de forma, que vale 3 puntos. Un término está mal, ese ya está mal, 0. Después tenemos uno que tiene 2 puntos. Como le di, 1 punto para la carga nodal y 1 punto para la carga iniciales. Y formar la matriz correctamente y estando ya formado la matriz, como calcular las incógnitas cinemáticas, eso vale 6 puntos. Pero ojo, perdiste ya 3 puntos en el factor de forma. Perdiste 1 punto en tus cargas nodales. Perdiste 1 punto en tus cargas iniciales. Por lo tanto, no hay nada que formar. Entonces, es 0. Nos vamos en el ejercicio donde le damos los giros y los desplazamientos ya numéricamente para que les sea más fácil a ustedes, para no estar calculando con la mejor de las buenas intenciones. Vale solamente 4 puntos. 2 puntos el proceso y 2 puntos el diagrama. El proceso sale algo que realmente es ridículo. Y hacen el diagrama con ese proceso. ¿Qué quiere decir? El diagrama me sale un diagrama que está mal. ¿Por qué? Porque mi proceso está mal. El proceso vale 2 puntos y 2 puntos vale el diagrama de momento flector. Ojo, con la fuerza reactiva, decía el enunciado. ¿Por qué hicimos de esa forma? Para no perjudicarle en su puntaje. El siguiente examen voy a hacer 40% uno, el otro va a ser 60%. No le voy a decir cuánto vale cada ítem, porque la mejor de las buenas intenciones tuvimos preparando de esa forma para sacarle lo menos posible de puntaje. ¿Y ahora qué están haciendo? Justamente la vez pasada yo no estaba permitiendo eso. Y ahora, pensando ayudarle, porque no tienen HP y todas esas cosas, llegamos a esa conclusión. Vamos a darle
vamos a sacarle un puntito, dos puntitos, entonces pierden un punto y los otros no va a perder y así sucesivamente. Esa fue la intención. Y se nos fue a la Bartola la buena intención. Pero el miércoles yo voy a estar, y ya le digo, a mí me van a encontrar parado ahí en la Facultad de Ingeniería, en control académico, a partir de las 4:30 de la mañana. Pero realmente es lamentable, porque van a ver su examen y se van a reír ustedes. Y van a decir, ¿cierto lo que dijo el profesor? Porque si les muestro cada cosa que hicieron es algo, no sé qué es lo que quieren ganar. Si sacar punto, 2 puntos. Por eso no le voy a dar el gusto de encontrarnos nosotros ahí y discutir, profesor, dame un punto. Dame también, profesor, acá eso no voy a hacer. Porque a eso no quiero llegar. ¿Por qué? Porque me piché por las buenas intenciones que teníamos. En que si hacían mal esta partecita, un punto nomás le afecta. Si hacían mal esto, un punto nomás le afecta. Si esto hace, el factor de forma, por ejemplo, está mal, 3 puntos. Pero está bien su tensión inicial, 1 punto. Su tensión nodal, está bien, 1 punto. Y así sucesivamente, todo lo que está bien, van sumando. El problema es que nácore es el término que tengo que usar. Lamentable. Pero, como le dije, voy a cumplir con mi palabra. Váyanse, saquen foto a su examen y vean con el gabarito. Y se van a dar cuenta del error grave que cometieron. Error tremendo. Ni idea no tienen de lo que hicieron. Entonces, lastimosamente, entramos en esta etapa de no sé cómo llamarle. Entonces vamos a encontrarnos en los exámenes finales ya directamente con 40, 60. ¿Cuánto vale el tema? Y vale 0 o 60. 0 o 40. Así directamente. Y bueno, dejemos ahí y seguimos la siguiente clase el próximo viernes. Muchas gracias y nos vemos el miércoles a la hora que quieran irse. Perfecto, listo. Gracias a todos. Hablamos.